Hola a todos, con este video quiero que continuemos con el texto Pensamiento y Práctica de la Planificación en América Latina de Leiva Lavalle del IPCPAL. Seguimos entonces con capítulos 3 y 4. Donde en la década del 70 empieza la transición, empieza a finalizar la planificación y empieza a instalarse otros modelos, ¿no? Tiene que ver con el agotamiento del modelo estatista industrializador, pero también con el abandono del sistema de cambios que fue acordado en su momento en Bretton Woods a partir del 71. ¿Sí? Esto también lo vimos en otros textos. Empieza en la década del 70 una oleada hacia más neoliberalismo, que pone en crisis a la etapa previa de planificación. Lo que me gusta del capítulo 3 es este apartado de los tipos de planificación en los 70, porque divide a los países en tres grupos, porque es cierto que si uno lo mira para toda América Latina, la década del 70 es la década de la transición y no tanto la década de la finalización de la planificación. Finaliza por completo, diríamos, a partir de la década del 80, pero en el 70 queda más o menos definido en función de estos tres grupos. ¿Sí? Uno donde se mantiene una planificación de tipo normativa, donde el actor principal es el sector privado, pero junto con el Estado, y se entiende a la planificación o al rol del Estado como intervenciones para corregir insuficiencias o carencias en la iniciativa privada. ¿Sí? O sea, no se espera que el desarrollo lo lleve adelante el sector privado, se lo deja a actuar en términos de libertad económica y donde el sector privado no puede dar una buena respuesta, aparece el Estado. ¿Sí? Esto es Bolivia, Colombia, Venezuela y Brasil. Un segundo tipo es la planificación tal como la veníamos viendo en la década del 60, donde el Estado tiene un rol protagónico para motorizar los cambios estructurales. Esto es Chile antes de Pinochet, Perú en el 68 y inclusive algunos planes en la década del 80, ¿no? Como México, Costa Rica en el 79, Brasil. Y por último, un tercer grupo donde directamente se abandona la planificación, entramos a un modelo de desarrollo que tiene como actor protagónico al mercado, en el marco de enfoques más neoliberales. Esto es la Argentina después del golpe militar, Chile después del golpe de Pinochet, Uruguay a partir del 73. ¿Sí? Están estos tres grupos. Es cierto que hay países que quizás de un año a otro pasan de un grupo al otro. Tampoco esto abarca todos los países de Latinoamérica. Pero también es cierto que la década del 70 no fue el fin de la planificación. Fue la década donde la planificación empezó a perder pesos en algunos países. Otros países la reconfiguraron como políticas más específicas y otros directamente migraron hacia esquemas neoliberales. Capítulo 4. Ahora sí, el repliegue de la planificación. Acá están las causas. Esto está presente, ¿no? En el texto del CEFIDAR, también la crisis de la deuda externa, que requirió llevar adelante ajustes fiscales y con ajustes fiscales hay menos presupuesto para la planificación. También en el marco de la crisis de la deuda externa, las renegociaciones que se hacían
con la supervisión del Fondo Monetario Internacional, tenían condicionalidades, ¿no? Que incluían, bueno, reducción de déficit en la balanza de pago y obviamente también reducción de los déficits fiscales, privatización de empresas, desregulaciones. Esto empujaba a los países hacia enfoques más neoliberales. Hay un cambio también en los modelos de desarrollo, que esto ya comienzo de la década del 90 se conoció como Consenso de Washington. Acá tienen los 10 puntos del Consenso de Washington. Disciplina fiscal, recorte del gasto público, reforma tributaria, liberalización de la tasa de interés, tipo de cambio competitivo, desregulación comercial, desregulación de la inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulación, seguridad en los derechos de propiedad. ¿Sí? Uno ve estos 10 puntos y queda claro que el Estado ya no tiene mucho margen para llevar adelante la planificación. Ahí tenemos también impulso a políticas liberalizadoras, ¿no? Ya la década del 80, en función de el apogeo de los gobiernos neoliberales, la crisis de la deuda y el Consenso de Washington significaron la finalización de la planificación en América Latina.